Ciencias. Soy Susana Paz, es un gusto saludarlos desde en esta transmisión, en este inicio de actividades para conmemorar toda una semana en que vamos a tener diversas actividades para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hoy empezamos con conferencias en la mañana y algunas otras actividades en el transcurso del día, pero pues hoy quiero presentarles a la doctora Mariana Vargas Sánchez, que hoy nos va a hablar, nos va a platicar qué significa ser científica hoy, los retos, los aprendizajes desde la ciencia de los sistemas acuáticos y el cambio climático. Doctora Mariana, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por considerar esta participación. Muchas gracias. Y bueno, recordarles que estamos abiertas a que nos manden todos sus comentarios al término de la plática de la doctora para que pues expresen sus dudas, todo lo que le quieran platicar o preguntar, pues estamos para eso. En esta plática, bueno, pues nos vas a decir cómo ha sido esta trayectoria que has tenido en estos años. Y les voy a leer muy brevemente un poco sobre la doctora Mariana. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra con maestría y doctorado en Ciencias del Mar y Limnología por la UNAM. Su trayectoria académica se ha enfocado en el estudio de la ecología de sistemas acuáticos epicontinentales, tanto tropicales como templados, con especial interés en la dinámica del carbono y el nitrógeno en sistemas lacustres. Actualmente es profesora de carrera en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de nuestra facultad. Ha impartido cursos de licenciatura en Ciencias de la Tierra y Biología, así como en el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Y su trabajo de investigación se centra en el análisis de procesos biogeoquímicos en ecosistemas acuáticos, la emisión de gases de efecto invernadero y su relación con el cambio climático, integrando al ecosistema como unidad de estudio a través de la interrelación de sus componentes abióticos y bióticos, que es un poco de lo que trabajas, Mariana. Y pues nada más, este, mm, antes de que inicies, pues darles la bienvenida nuevamente a todos los que nos acompañan. Y pues también agradecerte nuevamente y pues es toda tuya el espacio, Mariana. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias por la presentación. Y bueno, me voy a permitir comenzar a compartir la pantalla y estamos listos. Ok. Bueno, pues en efecto, justamente hoy voy a estar aquí hablándoles un poquito de cuáles han sido esos retos, esos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este camino en las ciencias acuáticas y con el enfoque en cambio climático. Entonces, quiero comenzar pues enseñándoles una fotografía de aquella que fue mi primera salida a campo cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura y pues básicamente no tenía idea de lo que estaba haciendo y el camino que estaba por comenzar. Y aquí les muestro una fotografía un poco más reciente donde pues estamos un poco más o menos en el mismo camino, donde tenemos dudas, tenemos todavía... eh, pues sí, mucha incertidumbre, pero aquí seguimos y creo que es mucho de la naturaleza de esta plática, el, el exponer que no es un camino lineal. Pero bueno, justamente en este orden de ideas quiero relatarles brevemente cómo es que llegué aquí y cuál ha sido mi camino dentro de la ciencia. Comenzó allá por el 2008-2010 en la preparatoria, donde me surgió una curiosidad por la ciencia. Yo no fui una niña que soñaba con la ciencia ni con ser científica, pero este interés se formó en años posteriores, en la adolescencia. Posteriormente, cuando yo ingresé a la licenciatura en Ciencias de la Tierra, en aquel entonces era una licenciatura nueva en la universidad, que todavía no estaba muy bien, pues identificado cuál iba a ser el papel de estos profesionales en el campo de la ciencia. Hablaban de que en ese entonces Ciencias de la Tierra era visto como una ciencia que integraba muchas otras ciencias, integraba física, química, biología, geología, todo para estudiar el sistema terrestre en su totalidad, pero al mismo tiempo, pues
al tener este enfoque multidisciplinario, era arma de dos filos, porque los profesionales que éramos egresados de esta licenciatura teníamos un conocimiento de todas las áreas, pero también al mismo tiempo no éramos especialistas en ninguna de ellas. Entonces fue mucho de lo que se criticó en su momento de la licenciatura, pero que bueno, posteriormente con el posgrado creo que se le da un muy buen enfoque a esta multidisciplina. Posteriormente realicé una maestría en ciencias del mar y limnología, donde ya me enfoqué de lleno a las ciencias acuáticas. Ya en la licenciatura había tenido un acercamiento bastante importante, pero ya fue de lleno en el posgrado donde me metí completamente a estudiar los sistemas acuáticos de nuestro planeta. Posteriormente, ya más encaminada y mucho más interesada en este mundo, me encaminé al doctorado y fue un reto porque yo empecé el doctorado junto con la pandemia. Entonces fue un reto, pues no nada más para mí, sino para muchas personas a lo largo del globo para poder llevar y poder em, solventar estos problemas al mismo tiempo. Después de esto, de que ya la situación también mundial se tranquilizó un poco, tuve oportunidad de hacer estancias en el extranjero que fueron muy, pero muy formativas para mí dentro del el campo de la ciencia, pero también en lo personal y en diapositivas posteriores voy a relatarles un poquito más de esto. Pero creo que es importante mencionarlo ahora como un punto importante dentro del camino. Y bueno, hoy día, desde 2024 hasta la fecha, estoy laborando como profesora de tiempo completo ya en la Facultad de Ciencias, en la misma facultad donde yo inicié mis estudios, y entonces es algo curioso cómo este ciclo volvió un poco al mismo punto. Y bueno, brevemente esto lo que quiero ilustrar con esta diapositiva es justamente que no es un camino lineal, y creo que en las posteriores también vamos a poder hablar un poco más de esto. Quiero empezar por contarles un poco qué es la limnología. Yo me dedico justamente a estudiar esta ciencia, pero es una ciencia que es poco conocida, creo yo. A pesar de su importancia, es poco conocida. Y entonces quiero aprovechar este canal para también abrir un poco este panorama. La limnología es la ciencia que estudia estas interacciones estructurales y funcionales entre los organismos que habitan las aguas epicontinentales, es decir, los sistemas acuáticos que están dentro del continente, ríos, lagos, lagunas, canales, un poco de sistemas costeros y que tienen esta interacción tanto con el medio como con los organismos. Y entonces justamente la limnología se trata y trata de estudiar y de entender estas relaciones entre los ambientes acuáticos epicontinentales y los organismos que habitan en ellos. Y esto lo hacemos desde diferentes enfoques. El primero es estudiar y entender cuál es ese entorno. Entonces, hablamos de química del agua. ¿Cuáles son los nutrientes presentes en el agua? ¿Cómo es el oxígeno, el pH, el carbono? Esto para caracterizar al ambiente. También estudiamos un poco de la biodiversidad presente en los ecosistemas acuáticos, peces, invertebrados, fitoplancton, por ejemplo. Pero otro aspecto también muy importante es cómo afecta el cambio climático hoy día a estos sistemas. Porque ahí viene la otra arista, son sistemas altamente impactados antropogénicamente. Estamos muy en contacto con ellos. Básicamente es agua que utilizamos para consumo y para uso muy frecuentemente. Entonces, así como la utilizamos, también la contaminamos y afectamos el equilibrio general de los ecosistemas. Entonces, es otro de los puntos importantes que trabajamos dentro de la limnología, este monitoreo y gestión de los sistemas acuáticos. Bueno, pues la limnología me ha llevado a estudiar diversos sistemas acuáticos en el país, tales, por ejemplo, como sistemas kársticos en la península de Yucatán, en el sureste del país, sistemas urbanos en la Ciudad de México, lagos de alta montaña. Los únicos dos lagos de alta montaña en México son aquellos que se encuentran en el cráter del Nevado de Toluca. eh, Manglares, lagos que están
o que fueron formados originalmente en el cráter de un volcán, por ejemplo, el agua Chichica. Otros sistemas kársticos importantes en el norte del país, las Cuatro Ciénegas, las pozas de Cuatro Ciénegas, en fin. Lo que quiero ilustrar aquí es que la limnología es una ciencia muy diversa, muy amplia, que nos lleva también a unos retos enormes, porque México es un país que es muy heterogéneo en sus sistemas acuáticos, en sus recursos hídricos en general. En el norte del país tenemos una escasez de agua, mientras que en el sur el agua abunda, incluso en algunos sitios puede llegar a ser un problema en algunas temporadas. Así también es un país que tiene una distribución temporal del agua muy peculiar, que puede haber temporadas donde la lluvia es muy abundante y temporadas en la que la sequía es la que predomina. Entonces, en cuanto a lo espacial y a lo temporal, México es un país muy heterogéneo. Y entonces, la ciencia que estudia estos cuerpos de agua también es una ciencia muy dinámica, es una ciencia con retos importantes. Bueno, pues, ¿qué investigo y por qué? ¿No? Básicamente, hoy mi actividad profesional la desarrollo en la unidad de análisis ambiental de aquí en la Facultad de Ciencias, donde mi línea de investigación se centra en la biogeoquímica acuática. ¿Pero qué es esto de la biogeoquímica acuática? Bueno, pues es una ciencia que se centra en entender cómo los elementos, principalmente carbono, nitrógeno y fósforo, circulan entre los diferentes compartimentos del planeta. Agua, sedimentos, atmósfera. Y de mi particular interés está cómo circulan y cuál es esta dinámica que existe en el agua. ¿Para qué? Bueno, pues para entender cuál es ese papel que tienen los ríos y los lagos en el cambio global. Y más particularmente, cómo los sistemas urbanos están afectando esta dinámica natural del carbono y del nitrógeno, porque ustedes se podrán imaginar que los sistemas urbanos pues son sistemas altamente impactados. Entonces, ¿cómo nuestra actividad antropogénica afecta a estos sistemas acuáticos? Bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen de por qué vale la pena adentrarnos a esta ciencia. Y bueno, sucede que los sistemas acuáticos son muy importantes porque son un eslabón principal de este ciclo de los elementos como el carbono, nitrógeno y fósforo que va circulando entre ambientes acuáticos, terrestres y atmósfera, ¿no? Entonces, el estudiar los sistemas acuáticos ya estamos hablando de estudiar a un eslabón muy importante. A pesar de que estos sistemas acuáticos, no nada más en el país, sino en el mundo, son escasos, digamos que aproximadamente el 3% de la superficie de la Tierra es representada por lagos y ríos, bueno, pues a pesar de que son muy poco representados, digamos, en la superficie terrestre, son importantísimos porque transportan, transforman, intercambian y retienen carbono y otros elementos en sus procesos. Doctora, perdón que te interrumpa, es que, ¿sabes que no está pasando las diapositivas? Creo que, ya lo vi en la presentación de Facebook ¿Ok? y se ve solamente esta que estamos viendo aquí, no sé si la ves, No. de A retos y ver, aprendizajes. la de la. Ahora sí ya se ve, ya cambiaste, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal ahora? Em, Se ven las dos, las que se ven aquí en Zoom son así, así sí ya se ve, sí. Bueno, pues la dejaré así sin compartir la pantalla porque en realidad cuando hago la pantalla completa es cuando entonces entra como en conflicto. Ah, sí, a lo mejor es por eso, sí. Ok, bueno, pues lo dejaré así. Sí, sí, sí. Nada más era eso, perdón. De acuerdo, no, gracias. Entonces, perdón que voy a repetir un poquito para retomar el hilo. Eh, ok, entonces, hablaba de la poca área que cubren los sistemas acuáticos y bueno, que son muy importantes en este ciclo.
y en particular los gases de efecto invernadero, porque estos gases resultan de la producción y, y los procesos bioquímicos que se llevan a cabo dentro de los sistemas acuáticos. Y hay estimaciones mundiales que dicen que incluso los sistemas acuáticos pueden emitir hasta 6 veces más que la quema de combustibles fósiles, solamente que no lo tenemos cuantificado hasta el momento. Entonces, pues hablando más particularmente de sistemas acuáticos, en urbes, bueno, pues estas son sistemas muy alterados. Son sistemas que son producto del cambio del uso del suelo, son sujetos a alteraciones en el ciclo hidrológico, y bueno, pues son muy importantes porque almacenan agua de lluvia, controlan inundaciones, amortiguan cambios y además nos sirven de sitios recreativos y culturales. Em, pero están, repito, muy influenciados antropogénicamente. Y entonces son sitios muy importantes para entender cuál es esta afectación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos a través de entender cuáles son esos procesos regionales, locales, que nos llevan a entender los procesos y finalmente los cambios globales. ¿Qué hace una científica o una limnóloga? Bueno, pues básicamente lo que hago en mi día a día y lo que hacemos las colegas y los colegas que estamos en esta disciplina es trabajo de campo, mucho trabajo de campo. Hacemos trabajo de laboratorio, análisis de datos. También tenemos labores docentes y de difusión y de divulgación científica. Pero, bueno, pues no todo es como pareciera y como nos lo contaron. Eh, Aquí quiero hacer justamente una pausa para recapitular qué es lo que sí y lo que no es verdad dentro de la limnología y dentro de la ciencia en general. Tenemos el prejuicio de que la ciencia solamente es para personas muy inteligentes y en realidad yo creo que la ciencia es para personas curiosas y muy persistentes. Creo que la clave aquí es justamente esta persistencia. También existe el mito o tenemos el prejuicio de que todo es lógico y ordenado. Y creo que básicamente es lo contrario. En realidad vivimos en un caos que yo le llamo aquí caos productivo, porque pues en realidad muy pocas veces salen las cosas como teníamos planeado al principio. Y aquí también hay que echar mano de mucha creatividad. Creatividad porque, por ejemplo, en limnología se trabaja mucho en campo y entonces casi siempre algo falla. Y hay que tener esta capacidad y esta creatividad para solucionar eso que nos ha fallado. Y entonces, pues no, a pesar de que intentemos tener todo el material preparado, todo perfectamente planificado, siempre habrá algo que sale de nuestro control y es ahí donde entra la creatividad. Otro de los prejuicios es que no tenemos vida personal. Bueno, pues sí hay, pero hay que defenderla. Y creo que esto es importante mencionarlo porque hay que darnos también espacios para descansar, para fortalecer las relaciones sociales que tenemos, porque hablaré de ello un poquito más adelante, es de vital importancia esta red de apoyo dentro de la ciencia. Otro punto importante a mencionar es las mujeres no somos tan rigurosas y este es un campo especialmente de hombres. Pues no, las mujeres publicamos con igual calidad y con colaboración como lo hacen también los hombres, pero bueno, ahí sí hay algunas cuestiones de brecha de género que nos limitan un poco más, pero en realidad nuestro trabajo es igual de valioso y de riguroso en la ciencia. Por último, quiero mencionar aquí que se tiene la creencia de que el posgrado solamente es para algunos o a los más privilegiados. Y pues no, es un camino posible cuando hay preparación y sobre todo cuando hay una red de apoyo. Repito y otra vez, insisto en esto, la importancia de la red de apoyo. Porque en efecto, más que trabajar duro, nada más para poder llegar a las metas, cuando, bueno, les mostraba
en las diapositivas que no pudieron verse en pantalla, este camino que no es lineal, esta es una línea del tiempo que en esencia pareciera que es un paso tras otro y que solamente se llega a la meta a través de la tenacidad, pero que en realidad va más allá de solo trabajar duro. Eh, Tenemos algunos aspectos importantes para recalcar, por ejemplo, esta curiosidad que debemos de tener a lo largo de todo el camino científico, no nada más durante la etapa de formación, sino en toda la etapa y en toda esta, pues sí, todo este tiempo que dedicamos a la ciencia, ¿no? Porque no nada más es estudiar o sobrevivir a los exámenes y al pasar de un semestre a otro, sino tener esta curiosidad por entender cómo funcionan el sistema que sea que estudiemos, ¿no? La academia es un mundo donde, en efecto, hay muchas dudas, mucha incertidumbre, pero también muchas dudas académicas, muchas dudas que quiero responder para saber cómo funcionan las cosas. Y entonces, la ciencia justamente vive en esas preguntas que aún no tienen respuesta, pero que serán nuestras aliadas en el futuro para poder seguir generando conocimiento. Fallar productivamente. Fallar productivamente es muy importante porque, repito, habrá ocasiones que algo nos salga mal y esas ocasiones son mucho más comunes de lo que podrían imaginarse. Entonces, el aprender de un experimento fallido, aprender de algo que nos salió mal, también es un dato importante, es un aprendizaje valioso que hay que tomar en cuenta. La red de apoyo, otra vez la recalco porque de verdad que la importancia es superlativa. El apoyo de mentoras, mentores, compañeras de laboratorio, compañeros de clase, familia y en general la comunidad que nos rodea es súper importante. Porque sí, es un mundo donde la incertidumbre es constante. Y entonces tener este apoyo de la red es valioso. Hablamos también de autogestión emocional. Eh, Hay muchas dudas, hay muchas ocasiones en las cuales nos sentimos completamente inseguras de, de lo que estamos haciendo, de dónde estamos. Y entonces creo que el aprender a autogestionar nuestras emociones es muy importante. Y para finalizar esta parte de no nada más es trabajar duro, creo que también nosotras tenemos que visibilizar nuestro trabajo, es decir, dar a conocer la importancia de nuestro trabajo y de nuestros estudios, porque en muchas ocasiones, en particular dentro de las ciencias ambientales, y me pasó muchas ocasiones en ciencias de la Tierra, la gente que no está familiarizada con alguna de las ciencias, muchas veces se le hacen temas pues muy áridos o muy alejados de su interés y entonces nos pregunta el para qué, ¿no? Y creo que aquí es también importante que nosotras y nosotros visibilicemos la importancia de nuestro trabajo. Maestría y doctorado. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, pues aquí mi recomendación general es la siguiente. Cuando, pues al terminar la licenciatura es el momento de decidir si el camino del posgrado es el que quiero seguir. No es necesario tener todo claro, no es necesario tener perfectamente delimitado el camino. Necesitamos una pregunta a responder y eso es lo que nos va a llevar de la mano a otras etapas de este proceso. También existe este mito de que el promedio es lo más importante para cuando se está estudiando, pero que sepamos que no lo es todo. Que el promedio, bueno, pues nos dará oportunidad de acceder a becas, por ejemplo, pero no lo es todo para poder decidir si entro o no a un posgrado, ¿no? ¿Cómo entrar? Bueno, creo que aquí lo más importante es identificar el área que me gustaría explorar y más que el tema o llegar ya con una idea clara de proyecto, creo que es importante identificar el grupo de investigación o a los investigadores
que sean, em, que sean afines a mí y a mis intereses. Creo que es mucho más importante elegir un buen tutor o un buen mentor que muchas veces un buen tema. Eso aplica también para cuando se está decidiendo entrar a bueno, a la tesis de licenciatura, ¿no? Em, existen becas, por ejemplo, de lo que antes era el CONACYT y ahora la CECITI para poder acceder a financiamiento para estudiar una maestría y un doctorado. ¿Es un proceso largo? Sí, sí es un proceso largo. 2 y 4 años de mucho trabajo, de dudas, de crisis, que son totalmente parte del proceso, pero que, insisto nuevamente, la red de apoyo va a ser muy importante en este caso. La ciencia en México es difícil, sí, pero también hay muchas oportunidades. Y en particular en las ciencias acuáticas, eh, pues aquellos que nos dedicamos justamente a estudiar uno de los recursos más importantes que es el agua, también tenemos así una gran responsabilidad al pues generar la información y los conocimientos que se necesitan para poder resolver y responder preguntas importantes que hoy día se tienen. El reto principal es que, bueno, pues casi siempre el financiamiento está limitado y es inestable, ¿sí? Muchas ocasiones los profesionales dentro de la ciencia tienen contratos temporales que limita también la productividad en ese sentido. Hay pocos lugares dentro de las universidades y del Sistema Nacional de Investigadores. Existe un gran sesgo de género en publicaciones y bueno, pues esta parte de poder lograr conciliar vida personal y vida académica es algo que es un reto. Pero así también existe la contraparte de las oportunidades. Existe la oportunidad de crear redes internacionales de investigación para poder tener esta movilidad en el extranjero y poder tener experiencias también enriquecedoras en otro sentido. Y en particular en el campo que estudio, que es el de la limnología y de las ciencias acuáticas en general, bueno, pues existe una demanda creciente de expertas en esta área, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, es uno de los ejes estratégicos que hoy en México y en el mundo se tiene que tomar en consideración. El poder entender cómo funcionan los recursos hídricos es importantísimo. Porque además, bueno, pues justamente la información que nosotros generamos sirve de base para que tomadores de decisiones puedan articular políticas públicas que nos ayude a poder gestionar mejor los recursos. Y el recurso agua es uno de los más importantes. Uno de los retos más grandes que se tienen en cuenta en este camino de la ciencia es algo que seguramente habrán oído nombrar con anterioridad, que es el síndrome del impostor. Y bueno, básicamente es este síndrome que nos da, y creo que es persistente en muchas etapas del desarrollo, incluso de la vida académica, que no te la crees. Y entonces tienes frases rondando en tu cabeza como tuve suerte, no es por mi habilidad o por mi conocimiento. Híjole, es que no sé, y entonces pronto van a descubrir que soy un fracaso y que soy un fiasco, ¿no? Los demás saben muchísimo y yo no. Y todo esto me lleva a pensar, no merezco este lugar. Y en realidad hay que darnos cuenta que esto no es así. Y que además no estamos solos en este camino. Creo que muchas personas, aquí pongo un dato aproximado del 70% de las personas que estamos en la ciencia y en la academia lo hemos experimentado, y no una vez, sino en repetidas ocasiones. Y creo que es importante mencionar que tenemos que abrazar nuestros propios temores y digo, a ver, sí, el camino de la ciencia es complicado, implica mucho esfuerzo, implica mucho compromiso, pero así también tenemos que estar conscientes de nuestras capacidades y de que somos totalmente capacitados para poder realizar ciertas tareas y ciertas labores. Y quiero abordar con más detalle esta parte que les he nombrado a lo largo de las diapositivas,
que es la red que nos sostiene. Nadie llega solo o sola a alguna meta en general en la vida. Siempre tenemos una red de apoyo que nos cobija y creo que en la ciencia es muy importante hacernos de esta red de apoyo. Voy a nombrar cuatro grandes rubros y voy a comenzar justamente por nombrar a compañeros y compañeras del laboratorio o de el grupo al que pertenezcamos en la investigación, porque además de ser un importante apoyo dentro del trabajo, o sea, hacer este trabajo en equipo es muy importante, pero también son importantes apoyos emocionales, porque son o somos personas que estamos atravesando un poco por las mismas dudas y por los mismos cuestionamientos. Entonces creo que es muy importante tejer estas redes con los compañeros y compañeras de laboratorio que nos van a ayudar a fortalecer nuestra labor científica. La familia es totalmente un eslabón indispensable porque nos sirve, además de este refugio emocional ante la incertidumbre, nos sirve de este apoyo logístico y muchas veces económico para poder eh, ir atravesando sobre los diferentes caminos de la formación académica. Vuelvo a mencionar a la mentora o mentor que escojamos para acompañarnos en este camino de formación y es importante justamente fijarnos bien en la persona que vamos a elegir como mentor o mentora, tutor, tutora, porque es muy importante muchas veces mucho más el aspecto personal que lo académico, el cómo nos apoya para poder seguir adelante, para respondernos dudas y miedos personales, para tener la confianza de abordar alguna inquietud. Creo que es muy importante tener en consideración estos aspectos al momento de elegir de quién acompañarte en este camino de la ciencia. Y finalmente, las amigas y los amigos, porque, como lo mencionaba anteriormente, este equilibrio de la vida personal y académica es importante, porque tenemos que aprender también a descansar, tenemos que aprender a priorizar muchas veces en algunas ocasiones, y creo que los amigos juegan un papel muy importante porque justamente nos dan esta posibilidad de equilibrar un poco de esta vida académica. Eh, Quiero finalizar agradeciéndoles este espacio para poder compartir un poco de lo que ha sido mi camino durante la ciencia, dentro de la ciencia, y hablar también un poco de estos retos. Aquí en pantalla muestro algunos de los medios de contacto, si en un momento tienen alguna pregunta del área que estudio o de la percepción que tengo de este camino. Recordando que, bueno, mi labor científica se desarrolla en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales y en la Unidad de Análisis Ambiental particularmente, donde también pongo los medios de contacto. Nuevamente, agradecer su atención y la invitación y quedaré atenta a cualquier pregunta que tengan a continuación. Muchas gracias, Mariana, por todo esto que nos platicas y que nos compartes. Hay varias preguntas aquí de los chicos y chicas que nos están siguiendo. Eduardo, pregunta si consideras en esta última parte que mencionabas sobre las redes de apoyo, si consideras que habrá una mayor conciencia sobre este tema de las redes de apoyo en las generaciones futuras y qué podrían hacerse para fortalecerse y se consoliden, ¿no? Para, en este caso, estas redes, ¿cómo podrían hacerse ese tipo de fortalecimiento, ¿no? De esas redes. Yo creo que, fíjate que las generaciones, las nuevas generaciones y las generaciones futuras, creo que son generaciones que tienen más contacto con sus emociones y que también son, son capaces de externar muchas veces ideas que para mi generación o las anteriores eran tabú.
Y entonces creo que es importante este cambio de percepción porque, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros padres, eh, existía todavía ese prejuicio de, por ejemplo, decir, no, es que ir a terapia está súper mal visto, ¿no? Porque es para gente loca, ¿no? Entonces, creo que las nuevas generaciones tienen esta otra visión que es muy favorable, donde están más en contacto con sus emociones y al mismo tiempo son capaces de socializar muchas de estas preguntas o de esta incertidumbre que les llega a surgir. Entonces, sí, creo que el fortalecimiento de estas redes será, o bueno, creo que así podría ser, mucho más fácil porque son capaces de socializar muchas de las inquietudes. Em, ¿Cómo fortalecerlo? Bueno, pues justamente rodeándote de personas que tengan esta capacidad también para aportar algo valioso a lo que tú consideres, ¿no? Cada quien tendrá intereses y percepciones diferentes, pero que tú consideres que puede aportar algo y también tú aportarle algo a la otra persona. Esta relación bilateral, creo que por ahí va el asunto, el fortalecer no nada más de un lado, sino una comunidad que fluya esta comunicación. Mencionas que una parte importante son los mentores y no nos dijiste quién fue tu mentor o tu mentora en tu carrera. Bueno, quiénes han sido importantes, ¿no? Para cubrir esta parte. Pues mira, he tenido varios mentores a lo largo de la vida académica. Tengo muy claro cuatro personas, cinco, que yo creo que fueron en cada uno en sus diferentes etapas clave. La primera de ellas fue una profesora en la secundaria que me abrió como un poco este gusanito por la ciencia, era una profesora de matemáticas, y entonces era como esa persona que sembró, que me di cuenta varios años después que ella fue la que sembró, pero lo fue. Después en la licenciatura tuve otra profesora que también, ella sembró el interés por las ciencias acuáticas. Teníamos dentro del plan de estudios una materia que se llamaba sistemas acuáticos, era una materia de tronco común, y la profesora era muy, pero muy buena. Entonces, ella fue la que sembró también este interés por la limnología. Y ya posteriormente en los posgrados, mis tutores que me acompañaron durante la formación en maestría y en doctorado también tuvieron un papel muy importante. Eh, en la maestría tuve un único mentor y en el doctorado me beneficié de dos mentes importantes para el desarrollo del proyecto y el desarrollo, considero mi desarrollo personal a lo largo de la formación de doctorado. Entonces, insisto que es muy importante elegir muy bien a esas personas que nos van a acompañar en el camino y en el desarrollo académico. Y en mi caso, sin duda, mis profesoras que fueron parte de esta formación y mis tutores de posgrado, las piezas clave. Sí, es muy curioso como que siempre la parte de las grandes influencias vienen desde la secundaria, desde la prepa, ¿no? Porque hemos platicado con varias profesoras académicas de aquí de la facultad. Y bueno, en mi caso también, ¿no? Desde la secundaria siempre tenemos estos referentes, porque sabes que algo que también mencionaste es acerca de cómo estas figuras también y la propia parte docente a la que tú te dedicas tiene que ver mucho no solamente con la perseverancia, sino también con la pasión, ¿no? Entonces, en ese sentido, que te quería preguntar, para ti, ahora ya como en esta parte de tu trabajo como profesora, como guía, como docente, ¿qué son para ti como las claves más importantes que tú implementas en tus clases y que tú a lo largo de tu trayectoria como estudiante también puedes identificar, ¿no? En estos grandes referentes académicos que has tenido y que ahora tú dices, bueno, es que esto puede ser lo que hizo que a mí me tocara, que ahora
yo quiero transmitir? ¿Qué recomendaciones también das para los que quisieran dedicar también a la docencia o en esta parte, ¿no? Que ahora tú ya estás desde hace años dando clases. Híjole, creo que mencionabas algo importante que es tratar de transmitir las ideas lo más claro posible. En algún momento alguien me dijo, la verdad es que no recuerdo quién, em, para que alguien te entienda, primero tienes que entenderlo perfectamente tú, pero trátalo de explicar lo más sencillo posible. Si tú le quieres explicar un concepto de biogeoquímica acuática a un alumno de licenciatura, ¿cómo lo harías para un niño de 5 años? ¿Cómo lo harías para que con las palabras más sencillas te pueda entender un niño de 5 años? Y creo que es una de las cosas que yo trato de hacer en el día a día en la labor docente y en la labor de investigación, el tratar de minimizar la complejidad de los problemas, de los procesos, para ser capaz de transmitirlo. Y creo que es una buena estrategia y esto aunado al hacerlo con cierta emoción, ¿no? Cierto entusiasmo, creo que es algo de que yo lo valoré mucho en su momento con esas profesoras que menciono y que hoy día trato de hacerlo del el tratar de explicar lo más sencillo y el transmitirles también esta emoción, esta curiosidad por ciertos temas. Sí, y Santiago Coria está preguntándote, también esto nos los platicabas, la parte de la vida personal, ¿no? Que no se tiene por qué dejar de lado para tener una carrera exitosa en la ciencia. Y él pregunta, ¿cómo has logrado justamente equilibrar las exigencias de la investigación con tu vida personal? Complicado. Complicado Ok. porque, eh, a ver, muchas veces, por ejemplo, durante el doctorado, que fue como una de las etapas más demandantes, sucede que yo me decía a mí misma, tenemos que descansar. Y entonces descansaba un rato, pero es que va de la mano con también este síndrome raro del impostor, que el descansar em, pareciera que estás dejando de ser productivo por un rato, ¿no? Entonces, muchas veces tenía que lidiar con esta idea de no estoy haciendo nada productivo. Mientras estoy aquí descansando, podría estar escribiendo un capítulo de mi tesis, podría estar escribiendo un artículo. Y hoy día me pasa también. Así, mientras estoy aquí comiendo, podría estar analizando datos, podría estar, y creo que es más bien el lidiar con ese angelito y ese diablito que tenemos aquí en los hombros, el tratar de decir, a ver, descansar es descansar. Y con lo que cada quien decida hacer, a lo mejor habrá personas que digan, a mí me gusta correr, bueno, pues me voy a ir a correr, a mí me gusta pintar, a mí me gusta platicar con mi mamá, a mí me gusta irme al cine con un amigo, etcétera, ¿no? Pero creo que es una labor autoimpuesta, que tiene que ser una decisión y tenemos que aprender a que descansar también es ser productivo. Claro, y un poco también va de la mano con esto que nos decías de los mitos que hay alrededor de cómo es el papel también de las mujeres en la ciencia, ¿no? Que hay varios mitos incluso la autoexigencia también va en diferentes ámbitos, ¿no? De ser madre, de ser esposa, de todas estas papeles que se asignan y que se tienen que cumplir. Y aparte tú también quieres ser científica, entonces se tiene que ahí hacer todo tipo de malabares para lograrlo. Eh, y bueno, preguntarte también ya en una parte que nos comentaste al principio de tu plática sobre este tema y tu línea de investigación que que trabajas. Pregunta Gibran que cuáles son los temas o problemas que crees que deberían de investigarse en el futuro dentro de la ciencia de los sistemas acuáticos. Pues mira, uno de los retos más importantes es pues la contaminación de los sistemas acuáticos. Normalmente los sistemas acuáticos, digamos que tienen como un ciclo de vida
donde se forman, evolucionan y pasados varios años desaparecen. Pero varios años me refiero a escalas de tiempo geológico. Lo que sucede hoy día con el impacto antropogénico es que ese ciclo se acelera y entonces sistemas que naturalmente podrían tener este ciclo en cientos o miles de años, lo vemos acortado en algunas decenas de años. Entonces creo que nuestros esfuerzos pueden y deben encaminarse a eso, a entender cuál es el efecto de estos impactos antropogénicos, pero no nada más para entenderlos, sino para también ser capaces de establecer soluciones. Entonces, creo yo que va encaminado a este sentido, a la contaminación de los sistemas acuáticos y, bueno, en particular de mi particular interés, el efecto que tiene en el cambio climático para poder también proponer soluciones. Sí, pues es son de los temas más relevantes, emergentes de la actualidad, ¿no? El tema, todo lo que tiene que ver con el agua. Próximamente vas a estar en el Festival del Agua, también hablando sobre tu investigación y en esta parte que también nos comentabas, ¿no? Que realizas y que te interesa la divulgación de la ciencia y en este caso de la investigación que realizas. Entonces, pues invítalos también al Festival del Agua. Sí, Y bueno, justamente como... platícanos sobre tu labor de divulgación, ¿no? También, que es importante. Y creo que muchas veces se nos olvida que el objetivo final de hacer ciencia es comunicarla. Y es algo bien importante y bien bonito además porque muchas veces pues el que una persona que no esté familiarizada con estos temas logre llevarse esta semillita o esta cosquillita por ciertos temas es también bien importante. Entonces, sí, justamente como mencionas, pues el próximo semana se realizará el Festival Universitario del Agua, donde estaremos pues compartiendo un poco más de estas experiencias en esta línea de investigación. Sí, hay una duda aquí de Nancy que pregunta si recomendarías un posgrado a alguien que busca dedicarse a la industria. Sí, un posgrado maestría. Un posgrado maestría creo que sí es súper formativo. eh, Fortalece muchas de esas habilidades que desarrollamos durante la licenciatura, pero de una manera más enfocada, digamos, con más especialización. Entonces, la maestría totalmente. A lo mejor me cuestionaría el doctorado. Un doctorado sí es un proceso duro, es un proceso donde hay que estar muy seguro de lo que queremos hacer, por lo menos en esos 4 años, porque, pues, en efecto, son 4 años de trabajo intenso. Entonces, para la industria, por lo menos en nuestro país, creo que una maestría sería totalmente fructífera y positiva. Quizá el doctorado lo pensaría 2 veces o Pues tres. Pues muy bien, muchas gracias por todo esto que nos compartes y pues mucho también para todos los que te escuchamos y te estamos viendo, pues sabemos que en la facultad hay muchas académicas que tienen historias así de brillantes como la tuya. Y bueno, por último, pues invitarlos, aquí nos dejas el correo para que se acerquen a tu laboratorio, a donde estás, ahí a la unidad de análisis ambiental, invitarlos a que conozcan toda el área de biología y se acerquen contigo. Y pues si quieres dar un último mensaje sobre esta invitación que les haces también para que conozcan más sobre el área, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que en ocasiones hay tantas líneas dentro de la facultad que no es posible conocer todas ellas, pero bueno, pues yo les hago justamente a la invitación a que se acerquen a conocer esta, que es muy especial, muy importante, porque engloba muchas áreas. Es decir, podemos entender cómo funcionan los sistemas acuáticos desde una visión biológica, también entender cómo funcionan estos ciclos biogeoquímicos, cómo interactúan los contaminantes. Es decir, tenemos mucho por entender y mucho por trabajar todavía
y son sistemas de los que dependemos totalmente. Entonces, de ahí la importancia de seguir estudiándolos. Yo les invito a que se acerquen a la unidad para conocer los trabajos que podrían desarrollar, servicios sociales, tesis, posgrados, sin duda, si hubiera el interés de alguna persona. Entonces, los invito a que conozcan a la unidad. En la pantalla estarán viendo la página de internet donde podrán encontrar más información precisa sobre las técnicas analíticas, los trabajos que se han realizado, el grupo de investigación. En redes sociales, bueno, pues manejamos contenido un poco más divulgativo acerca de algunos conceptos importantes y bueno, pues en el correo para alguna duda particular o algún comentario puntual. Perfecto, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias por esta plática y bueno, invitar y recordarles que toda la semana vamos a tener oportunidad de seguir conociendo más historias sobre las mujeres bueno, científicas que hay en nuestra facultad para conocer más sobre su trayectoria, sobre su camino que las ha llevado a donde están ahora impartiendo clases, haciendo investigación. Entonces, toda la semana próxima vamos a tener entrevistas, bueno, conferencias, conversatorios y diversas actividades, entonces no se lo pierdan, estén atentos a las redes y pues agradecerte, doctora, por tu presentación y por esta participación que has tenido con nosotros. Y también agradecerles a todos los chicos y chicas de servicio social su apoyo y desde luego a todos los que nos siguieron, pues muchas gracias y los invitamos y las invitamos la siguiente semana. No se pierdan toda la programación para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pues muchas gracias, gracias Mariana. Gracias a ustedes, hasta luego.